Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos mis amigos, hermanos en la fe y amigos. En esta tarde es un placer para mí conectarme nuevamente y poder pasar un tiempo con ustedes. Hoy tengo un tema que Dios me ha dado y que en lo particular ha sido de gran bendición para mi vida. En estos últimos tiempos se dan cuenta que hay mucha comunicación, hay mucha comunicación. Hay medios de comunicación que nos están bombardeando con tanta noticia que en ocasiones ya no nos dejan ni pensar, ¿verdad? Tenemos tantas cosas en las que estamos metidos ahí, ¿verdad? Hay gente que está procurando todos los días estar viendo las noticias, en la mañana, en la tarde, en la noche. El problema no es que podamos estar informados a través de los noticieros, no es el problema que tengamos esa necesidad de comunicarnos, de saber qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando en nuestra comunidad, en este país de México, qué está pasando en el mundo entero. El problema es que en muchas ocasiones es tanta la información que tenemos a través de los medios de comunicación que empezamos a tener un problema en nuestro corazón, ¿verdad? Y el problema en nuestro corazón empieza cuando yo estoy viendo más lo que dicen los medios de comunicación que lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un texto con el cual me gustaría iniciar a compartirles, ¿verdad? Y está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Esta palabra en algún momento me la dio un varón de Dios, y en su momento no la entendía, no sabía qué estaba pasando, por qué me la podría estar comentando, pero es muy cierta la palabra. Dice 1 Timoteo 4:16, por si tienes tu Biblia puedas escucharlo. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces fíjense dónde está el problema. El problema comienza cuando lo que estamos escuchando hace un impacto en nuestra vida. El problema no es que veamos noticias, sino que el problema es que nos estemos metiendo tanto en la noticia que va a hacer una repercusión en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el impacto va a ser positivo o negativo, sea según lo que estemos adquiriendo de esa noticia. Y fíjense lo que puede pasar, porque en una transmisión se desempeña algo, ¿verdad? La transmisión de información, ¿verdad? Ya sea de ideas, de actitudes, de emociones o de una persona o un grupo, ¿verdad? La cual es la base de toda la interacción social. Entonces te está llevando a conocer muchas cosas, qué está pasando a tu alrededor, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en la misma iglesia, qué está pasando en tu familia, con tus familiares a los que no puedes ver en este momento. Pero hay muchas veces que estamos pendientes de lo malo y no de lo bueno, de lo que está pasando allá afuera. Entonces, esa sería la pregunta: ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que nos están transmitiendo a nosotros? ¿Verdad? Noticias de pánico, que es lo que normalmente escuchamos en los noticieros. ¿Por qué? Porque es lo que es su negocio. Ellos se encargan de transmitir, y las notas rojas, ¿verdad? Es lo que más vende. Y te van a hablar de tragedias, de dolor, de angustias, de cosas muy difíciles que uno se queda sorprendido. Eso es lo que te transmiten los noticieros, noticias de pánico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, ¿verdad? El ser humano siempre ha tenido eso, ha tenido el morbo, siempre. Incluso cuando tú vas manejando en la autopista, en la avenida, ves que hay un accidente y hay patrullas, hay ambulancias, lo primero que haces es detenerte o voltear hacia la escena para estar pendiente. ¿Qué es lo que pasó? Atropellaron a alguien, chocaron los autos, mira, pasó tal tragedia. Y es lo primerito que estamos observando en ese momento. Sin embargo, quiero decirte, ¿verdad?, que nosotros hemos entendido que la palabra de Dios nos produce la paz, y la palabra es lo que va a ayudar a que tú puedas tener paz en medio de este momento, de esta tormenta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo afectan a nuestra vida las malas noticias?
¿verdad? Porque todo trae una repercusión. Las malas noticias, déjame decirte, que una mala noticia nos produce un sinfín de sensaciones. Nos puede deprimir, estresar, entristecer, y sin embargo es lo primero que hacemos al despertar, ¿verdad? Estamos ahí pendientes de qué es lo que están diciendo los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, cómo nos afectan en nuestras emociones, ¿verdad? Nos pueden deprimir, nos pueden entristecer, nos pueden estresar. Entonces, eso es lo que producen los medios normalmente. Tú prendes los noticieros y verás lo que están anunciando. Normalmente son más noticias malas que noticias buenas las que estamos recibiendo. Ahora, las buenas noticias, ¿para qué nos ayudan? Así como las malas noticias nos deprimen, nos estresan, nos entristecen, las buenas noticias, ¿verdad?, que todos necesitamos escuchar de vez en cuando, también dice que estas nos ayudan a superar las dificultades de nuestra vida diaria y nos da la fuerza para enfrentar al futuro. Entonces, fíjense, ese es el contrapeso. Las buenas noticias nos ayudan a superar las dificultades en nuestra vida diaria y nos da fuerza para enfrentar el futuro, ¿verdad? Entonces, hay un contrapeso. Las noticias malas te deprimen, te dan para abajo, pero las noticias buenas te edifican, te dan aliento, te dan una motivación para seguir esforzándote y para seguir a diario de nuevo, enfrentándote a las situaciones. Y hay una cita bíblica, si tú tienes tu espada, tu Biblia, me gustaría que tú la puedas entender y puedas leerlo por ti mismo, ¿verdad? Y la voy a leer en tres traducciones diferentes, ¿verdad? La primera Biblia, vamos a leerla, que es la traducción Nueva Viviente. Les voy a dar la cita, que es Proverbios 25:25, ¿verdad? En la traducción viviente, la Nueva Traducción Viviente, dice: las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Fíjate nada más. Las buenas noticias llegan de lejos como el agua fresca para el que tiene sed. Ahora, en la Reina Valera, esa misma cita, en la Reina Valera dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y en la Biblia traducción en lenguaje actual nos dice: con qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed. Así se reciben las buenas noticias que vienen de tierras lejanas. Ahora, las buenas noticias son las que te van a ayudar a superar las angustias, las tormentas que están pasando en tu vida, las situaciones o necesidades que estás teniendo en este momento. Tú requieres de esas buenas noticias, ¿verdad? Y esas buenas noticias no las vas a encontrar en los medios de comunicación, que normalmente lo que nos están transmitiendo son solo malas noticias. Entonces, la gente puede entender que tiene problemas en su corazón porque está deprimido, porque está triste, porque está angustiado, y te puede decir siempre palabras de desaliento, y te puede decir: es que yo me siento mal, me siento que ya no quiero ni salir a la calle por tantas cosas que están pasando. Bueno, esa persona está escuchando mucha noticia de la televisión o de la radio. Pero una persona que lee la Biblia, ¿verdad?, recibe esa agua fresca para su corazón, porque esa agua fresca la produce la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, ese es el contrapeso. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que viene a tu vida? ¿Verdad? Ahora, fíjense, hay otra cita que me gustaría que ustedes puedan ir conmigo, en Jeremías capítulo 29, ¿verdad? El título en esa palabra, el título viene como Carta de Jeremías a los cautivos. Y fíjense lo que es una persona cautiva. Un cautivo no necesariamente es alguien que tiene unos grilletes, ¿verdad?, unas cadenas, unas esposas, que está prisionero físicamente, sino es alguien que tiene una cadena, una atadura emocional o espiritualmente hablando. Y esta carta de Jeremías
viene precisamente a hacernos saber eso, ¿verdad? Vamos a leer Jeremías 29, versículo del 11 al 13. Fíjense lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros, en fin, el fin que esperas. Entonces me invocaréis y veréis y oiréis a mí, y yo los oiré. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Entonces fíjate, Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. La televisión o los medios de comunicación están transmitiendo pensamientos no de bien, están transmitiendo pensamientos de mal para nosotros. Sin embargo, en la palabra trae pensamientos de bien y pensamientos de paz para tu corazón. Entonces es necesario que tú empieces a tomar esa espada de doble filo que es la palabra de Dios, para que puedas tener esa paz y retenerla en tu corazón. Ahora, dice también ahí mismo, ¿verdad? Me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo te oiré, en el versículo 12. Ahora, tú puedes llegar a Él, puedes buscarlo, invocarlo, decirle: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Vas a orar a Él. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el problema que estás enfrentando? ¿Tienes angustia, dolor? ¿Ha pasado alguna tragedia en tu corazón, en tu vida, en tu familia? Bien, ven a Él y exprésasela. Dásela, entrégale esa necesidad. ¿Para qué? Dice que Él te va a oír. Entonces te va a escuchar lo que tú le estás transmitiendo. También dice ahí, versículo 13, me buscarás y me hallarás, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos dice Mateo que todo aquel que llama se le escucha, todo aquel que llama se le abre, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entrar a la presencia de Dios. Tenemos que decirle qué es lo que estamos pasando y qué es lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros podamos tener esa paz y recibirla en nuestra vida. Ahora, la situación aquí es que muchas veces no nos acercamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque normalmente el ser humano tiene algo en sí, en su corazón. El ser humano normalmente tiene algo en su frente que se llama culpabilidad. ¿Culpabilidad de qué? Bueno, nos sentimos culpables porque tal vez no hemos buscado a Dios como Él nos ha pedido que lo hagamos. Nos sentimos culpables tal vez porque hemos hecho algo que a Dios no le agrada que hagamos. Sentimos culpabilidad de que pasamos más tiempo en otras cosas que todavía buscando la presencia de Dios o leyendo la palabra, y solo nos acercamos a Él cuando tenemos una necesidad. Y ese letrero de culpabilidad siempre lo tenemos aquí, y es la que no nos permite acercarnos a Dios confiadamente. Pero si nosotros nos acercamos a Él, dice que Él no nos desecha, Él nos recibe con los brazos abiertos. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas hecho, pensado, hablado, Él te recibe con los brazos abiertos. Como en esa parábola del hijo pródigo, dice que él se había ido a malgastar todo lo que el padre le había dado como herencia. Y sin embargo, cuando ya no tuvo nada ni qué comer, llegó nuevamente, dice la palabra, entró en sí. O sea, recapacitó, meditó y dijo: volveré a la casa de mi padre. Ya no le pediré que me acepte como su hijo, sino como uno de sus siervos. Pero fíjate la situación. El padre, al verlo de lejos, todavía ni siquiera había llegado a la casa el hijo, sino que el padre desde lejos lo alcanzó a ver y empezó a dar saludos, que su hijo regresaba a casa, y le extendió los brazos y empezó a gritar: hagamos fiesta, y mandó que pusieran muchas cosas para que la gente pudiera hacer una fiesta con él, gozarse juntamente con él, ¿verdad? Les dijo: traerme vestido, vamos a hacer fiesta porque mi hijo muerto era, mas ahora vive, está ahora nuevamente en casa.
Y sí, y fíjate, así Dios espera verte de regreso a Él. Que te quites esa etiqueta que tenías aquí de culpabilidad, porque tal vez has dejado de orar, de buscarlo, tal vez te has metido más en las cosas materiales, porque es difícil la situación que estamos viviendo, sí, pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo y ustedes también a través de mí, ¿verdad? Dice que el que es con Él no recoge, desparrama. Entonces fíjate, el amor que Dios tiene para contigo es que nada te va a faltar, nada te va a faltar, porque hay un principio, Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te viene por añadidura. Ahora, fíjate algo importante, como una conclusión, la pregunta es, ¿qué tipo de prédica o de noticia estás dando tú a la gente? ¿Qué es lo que tú le estás transmitiendo? Si estás viendo los noticieros todo el día, te aseguro, porque en algún momento a mí me pasó hace tiempo, ¿verdad? Escuchaba yo las noticias día, tarde y noche, y lo primero que venía, no, qué mal está el país, qué situación tan difícil estamos enfrentando. Y alguien más llegaba conmigo, ¿y cómo ves la situación que estamos pasando en el país? No, pues está pero súper mal, mira esto. Sin embargo, déjame decirte que cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios viene para darnos vida y vida en abundante, vida en abundancia, Dios viene y llena ese concepto vacío que teníamos de noticias negativas. Él viene y transforma ese pensamiento en palabras de vida y no de muerte. ¿Qué recomendación nos da la Biblia para ese tipo de situaciones? Cuando nos sentimos, tal vez por ver tanto noticiero, otras cosas difíciles que están pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Tú sales a la calle, si tienes que salir por comida, como es mi caso, yo tengo que salir a veces a comprar para la comida, y yo veo a la gente con su rostro triste. Algunas personas las he visto hasta llorando. Dicen, no tenemos ni para comer, no sabemos ni qué vamos a hacer el día de mañana. Hay gente que he visto su expresión tanto de dolor que me han compartido, han perdido familiares muy cercanos. Entonces, fíjate, si yo conociendo de Dios les transmito una palabra según las noticias, ¿qué crees que les voy a transmitir? Pensamientos de guerra, pensamientos de intranquilidad. Sin embargo, si yo les comparto la palabra, les voy a dar una palabra de paz, un pensamiento de paz en su corazón, lo vamos a establecer. Y eso es lo que les va a ayudar a salir a flote, ¿verdad? Me gustaría compartir contigo esta palabra que dice en Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículos del 7 al 11. Aquí hay un remedio. Aquí hay un remedio para todos los que en cierto momento nos hemos sentido mal, nos hemos sentido angustiados, que nos hemos sentido que ya no podemos o que vemos la situación tan difícil a nuestro alrededor. Hay una esperanza para nosotros. 1 Pedro 5, del 7 al 11 dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjate nada más. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Dios nos está dando la estrategia. ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes con el problema en tu corazón de qué va a pasar en estos días? ¿Cómo le vas a hacer para enfrentar los gastos que te vienen? ¿Cómo le vas a hacer para saber si tu familia va a estar bien? Bueno, te sientes ansioso. Y entonces tienes que poner toda esa ansiedad
en las manos de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él te va a quitar esa ansiedad, te va a dar una paz. Ahora, dice que debemos de ser sobrios y velar. Esa palabra velar, ¿verdad? Hay gente que contrata veladores, cuida algún lugar, algún inmueble, y está pendiente de lo que pueda pasar alrededor de ese lugar. ¿Para qué? Para que no puedan entrar a robar o a saquearlo. Ahora dice que así mismo Satanás o el adversario está siempre rodeándonos, nos está acechando, ¿verdad? Y nosotros debemos de estar atentos. Debemos de estar atentos a lo que el enemigo quiere hacer para anticiparnos y no dejarnos sorprender, ¿verdad? Nosotros debemos de resistirlo. ¿Y cómo lo vamos a resistir? La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tienes tú que tomar, dice Efesios 6, toda la armadura para que puedas estar firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿verdad? Toda la armadura. Si lees Efesios 6, versículo 10 en adelante, dice que debemos de ponernos toda la armadura, no una parte, toda la armadura. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos sorprenda, para que nosotros podamos resistirlo y salir victoriosos de esa lucha. Y sabes, hay algo que quiero comentarte. Tú conoces la palabra de Dios. Si la has escuchado en alguna ocasión, si tú eres de los que les has abierto la puerta a Dios, de esos valientes, de los que han dicho, Señor, yo te recibo en mi corazón, y si eres un hijo de Dios, quiero que sepas algo, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces fíjate, tú y yo tenemos esa gran encomienda. Dios nos ha ungido como sus hijos. Y no nos unge solamente para quedarnos con las cosas para nosotros, sino eso nos lo da para que podamos compartirlo con aquella gente que está afuera. Darles las buenas nuevas, el evangelio de la paz, ¿verdad? Y nos ha enviado ¿a qué? Dice, a sanar a los que están alrededor, o incluso tú mismo, o en tu misma familia, hay alguien quebrantado por el dolor, hay alguien que está lastimado, alguien que está preocupado por la situación económica. No sabe qué va a pasar. Él está quebrantado, está esperando esa palabra que pueda sanar ese quebranto. También te ha mandado y me ha mandado a libertar a los cautivos, aquellos que se sienten prisioneros en su propio cuerpo, aquellos que no han podido vencer alguna situación, aquel que es cautivo de esos pensamientos que no lo dejan seguir adelante, ¿verdad? Y dice, y vista a los ciegos. Hay muchos que quieren leer la Biblia, pero no la pueden entender. Jesús en algún momento, a Jesús le preguntaron, Maestro, ¿por qué a nosotros nos hablas de una forma que podemos entenderte y a ellos les hablas por parábolas? Y Jesús les dijo, para ellos ha sido enviado por parábolas para que aun cuando escuchen no entiendan. Pero a ustedes no ha sido enviado en parábolas, porque ustedes han sido los escogidos. Entonces, fíjate nada más esto. Tú tienes la revelación de Dios en tu vida. Tienes el llamado de Dios para ti. Y Dios tiene cuidado de ti. Y te ha enviado precisamente para que tú les des vista a estos ciegos. Mucha gente que aun cuando está escuchando la palabra no puede entenderle, tú puedes darle esa luz que requieren. Tú les puedes enseñar. Tú te puedes volver un maestro. No porque tú tengas una carrera en la docencia, sino porque Dios te puede hacer un maestro.
porque les vas a dar la palabra, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y dice también, y a poner libertad a los oprimidos. ¿Conoces a alguien oprimido por alguna situación que no puede vencer? Algo que no puede dejar a un lado. Tú puedes ayudarlo. Tú eres ungido de Dios. Ahora, si tú me escuchas y nunca has escuchado la palabra de Dios, si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, tal vez te puedes preguntar, bueno, ¿y cómo le puedo hacer yo para recibir a Cristo en mi corazón? O para ser, ¿verdad?, un hijo de Dios y poder llevar esas buenas nuevas también a los que me rodean. Bueno, simplemente yo te invito a que en este momento tú puedas repetir conmigo esta oración. Una oración de fe. No la repitas por simplemente repetirla, sino es una oración con el corazón en las manos para Dios. Y Él te va a escuchar, ¿verdad? Y puedes tú repetir conmigo esto. Señor Jesús, en esta hora te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados, porque sé que he pecado mucho y me arrepiento de ellos, Señor. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa, que me hagas una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Y te doy gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has escuchado, si has hecho esta oración conmigo, déjame decirte que has llegado nuevamente a casa. Has llegado a ser un hijo de Dios. Y Él te recibe, ¿verdad?, como ese hijo pródigo, te recibe con los brazos abiertos y va a empezar a poner en ti pensamientos de paz y ya no de muerte. Y fíjate, ahora todos juntos, yo quiero decirles algo, que en conclusión simplemente es, llena tu vida de lo positivo, llena tu vida de la palabra que te edifique, la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el alimento espiritual, la palabra. Si yo tengo entendimiento para poder ver algo de filosofía o cualquier otro tipo de revista, eso no es así como voy a poder entender la palabra de Dios. La palabra de Dios la tengo que entender con el corazón. Entonces, siempre, ahí va un consejo, siempre que van a leer la palabra de Dios, oren antes de leerla. Pídele a Dios, Señor, dame sabiduría, permíteme entender y comprender lo que tú me estás hablando a través de tu palabra, para que mis ojos puedan ver lo que tú me quieres dar a entender. Mis ojos no físicos, mis ojos espirituales, ¿verdad? Y entonces yo te invito en este momento a que puedas escuchar conmigo un canto, al cual yo quiero decirte que es de gran edificación para nuestra vida. Y habla acerca de una mujer que tenía un anhelo en su corazón. Esa mujer tenía muchos problemas, estaba pasando por una dificultad, pero sabes, ella decía en su corazón, si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré libre, ¿verdad? Y hoy, déjame decirte que eso es parte de lo que yo pregono, eso es parte de lo que yo hablo, es parte de lo que es las buenas nuevas del Señor. Él llega a tu vida y te da una nueva mente, un nuevo corazón, te da un nuevo espíritu, un espíritu que puede recibir la paz de Dios. Déjame decirte que en este momento yo te invito, ahí donde tú estás, si tú estás solo, si tú estás con tu familia, no importa, cierra un momento tus ojos. Si está tu familia a un lado, invítalos, cierren sus ojos un momento, porque vamos a orarle a Dios, pero yo sé que Dios va a tocar tu corazón, Dios va a hacer algo en tu vida, Dios te va a ministrar para que tú puedas darle buenas nuevas a tu familia, esas buenas noticias que requiere todos los que están a tu alrededor, tus amigos, tu familia, tus vecinos,
que aún a lo mejor no los puedes ver físicamente, pero tal vez a través de una llamada estás en contacto con ellos. Entonces yo te invito en este momento a que oremos en esta hora, ¿verdad? Hay un momento para que podamos acercarnos a la presencia de Dios en este tiempo. Si tú te sientes todavía que le has fallado a Dios, en este momento te invito, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. En este momento, cierra tus ojos. Padre, en esta hora, Señor Jesús, delante de ti, Señor, nos presentamos y nos humillamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, pedimos, Señor, que tú nos escuches. Señor, hay muchas malas noticias que estamos escuchando alrededor del mundo entero. Hay muchas noticias de decesos de gente. Hay muchas malas noticias de escasez de alimento, de problemas económicos en el mundo entero. Pero, Señor, en este momento, Señor, nos acercamos para ti, para recibir esas buenas noticias de salvación, esas buenas noticias que traen paz a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora yo oro por aquellos que están escuchando este video, Señor, que están viendo, Señor, lo que tú estás hablándonos. Y te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú extiendas tu mano sobre ellos. Tu palabra, Señor, tú dice que nos has ungido como tus hijos. Que tú, Señor, nos has ungido como tus siervos, como aquellos que has escogido para que podamos, Señor, llevar las buenas nuevas de salvación. Y, Señor, en este momento, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que si alguien se siente triste, que si alguien se siente afligido, que si alguien siente carga en su corazón, en este momento esa carga se va en el nombre de Jesús. Que si alguien siente preocupación porque no hay economía, Señor, si sienten que no alcanza para hacer los gastos que tienen que hacer, en este momento te pedimos, Padre, tu palabra dice, Señor, que el que pide recibe, el que llama se le abre. Y Padre, en esta hora te pido que, Señor, tú extiendas tu mano sobre ellos en el nombre de Jesús. Yo les bendigo en el nombre de Cristo, Señor. Y, Señor, en esta hora también bendigo a sus familias. Y te doy gracias porque tú estás al lado de nosotros. Tú peleas por nosotros esa buena batalla. Y nosotros, Señor, en esta hora recibimos las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Sabemos que tú estás al lado de nosotros, peleando la buena batalla, Padre. Y en esta hora te damos a ti gracias, te damos toda la gloria y la honra. Señor, aquellos que han recibido a Cristo por primera vez en su vida, Señor, en esta hora te pido, abrázalos y enséñales lo que tú tienes para ellos. Y a mis amigos y a mis hermanos en la fe, a mi familia, Padre, yo te pido que en esta hora también extiendas tu manto santo, Señor, sobre ellos, sobre su hogar. Y, Señor, yo declaro que va a haber una provisión especial sobre ellos. Hay recursos que vienen, Señor, del cielo sobre ellos. Y yo les bendigo y declaro, Señor, que no hace falta nada en su mesa, porque tú vas a proveer todo lo que ellos requieren, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sus graneros rebosantes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, porque tú estás, Señor, peleando por nosotros esa buena batalla. Te damos gracias, recibimos esa buena noticia en nuestro corazón, esa paz que tú traes para nosotros. Recibimos esa alegría, ese gozo que viene a nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra. Le damos a ti gracias, Señor, en esta hora, Papito hermoso, Señor Jehová de los ejércitos. Gracias, en esta hora te damos, en ese nombre precioso y maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos gracias, papá. Gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, amigo familiar, quiero decirte, hermano en la fe, que me escuchas, déjame decirte que no temas porque Dios va a sorprenderte. Dios va a hacer algo grande en tu vida y créeme que
Dios no nos deja. El Señor provee. Él ha dicho que no nos dejaría huérfanos. Está el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador está con nosotros. Jesús. Entonces te invito a que tú en este momento, si tú sientes ese deseo de seguir orando con Dios al término de que tú léela, ¿verdad? Te anhela celosamente. Él desea contigo en esa intimidad. Entonces, yo te invito a que tú sigas en esa. Gracias a Dios por tu vida y espera que lo mejor está por venir, porque Dios ya tiene la respuesta para nosotros. No importa lo que tú escuches allá afuera. No importa lo que Dios ha hablado hoy. Pensamos de paz. Dios te bendiga mucho. En esta hora le agradezco a Dios por este tiempo y te mando un abrazo donde tú estás. Y declaro que la paz de Dios viene sobre tu vida, la bendición y la multiplicación de los cielos viene sobre ti, sobre tu familia. Las bendiciones no te van a solamente alcanzar, te van a pasar, te van a rebasar y por mucho. Y van a ser grandes cosas en tu vida las que Dios va a hacer para que tú puedas hacer también esa bendición para que te haga. En esta hora le doy gracias a Dios, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga mucho. Saludos.